Tengo una gran noticia que darle hoy en Pensamiento Positivo. Usted puede reinventar su futuro. Déjeme que le cuente una pequeña anécdota. Lume, el protagonista del sorprendedor Mi último libro, viaja al futuro con una empresa que le permite contactar con él mismo 10 minutos antes de morir. Y cuando ve la catastrófica manera en la que va a acabar su vida, él decide automáticamente operar un cambio de creencias. Y automáticamente ese futuro cambia delante de sus mismas narices. Así que él llega a una conclusión que instantáneamente recoge en su grabadora. Y dice así, dice: al cambiar mi manera de pensar, reescribo mi futuro. Todo lo que necesita para cambiar su vida, si ve un futuro que no le gusta, hay una buena noticia, es que está dentro de usted todo lo que necesita. Siempre ha estado y siempre va a estar ahí. Hoy, en Pensamiento Positivo, hablamos de cómo reinventar su futuro. Y lo vamos a hacer con Mario Alonso Puig y con Diana Molina. Esto es Pensamiento Positivo, mi nombre es Sergio Fernández y les doy la bienvenida a este programa de radio. Pensamiento Positivo, el programa de ABC. Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. ¿Cuántos de ustedes, una mañana fría en el metro, han pensado que les gustaría gozar de una vida diferente a la que tienen en este momento? ¿Cuántas veces se han ido a la cama y han dicho, no me gusta nada lo que está por venir? Pero ¿cuántos de ustedes no han sentido en alguna ocasión también esto? Yo me merezco algo mejor. Si alguna vez han tenido estos sentimientos, están en el lugar adecuado. Esto es Pensamiento Positivo. Y hoy vamos a entrevistar a Mario Alonso Puig por su último libro, Ahora yo. Fíjense qué subtítulo tan sugerente. ¿Y si creas tu propio futuro en lugar de encontrártelo? Y dice, la respuesta está en tus manos. Mario, muchas gracias por venir hasta aquí. Gracias a vosotros por invitarme. ¿Dispuesto a hablar de cómo reinventar un futuro? Claro que sí. Muy bien, pues vamos a por ello en un ratito. Diana, muchas gracias por venir hasta aquí. Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado. Un placer. ¿Dispuesta a charlar de cómo reinventar un futuro? Emocionada a charlar por este tema y con este tema. Muy bien, pues tenemos un Facebook que es Pensamiento Positivo, donde nos pueden escribir y formular preguntas. El mío propio, el de Sergio Fernández. Tenemos un teléfono, el 900-106-106. Y tenemos también un email, infopensamientopositivo@gmail.com. ¿Cómo dice? ¿Que se ha perdido algún programa? No hay problema, los grabamos todos. En el canal de YouTube, en youtube.com/pensamientopositivo1 y también en el blog pensamientopositivo.org. Arrancamos el programa ya mismo. Si yo fuera ustedes, no movería el dial de ABC.ro. La primera idea del día de hoy en este programa sobre cómo crear un futuro mejor es la siguiente. Todos tenemos un enorme potencial. Toda bellota tiene el potencial de convertirse en encina y nosotros también tenemos ese potencial para crecer y para evolucionar como personas y para alcanzar nuestra plenitud. Todos tenemos un enorme potencial. Creo profunda y sinceramente que cada uno de nosotros viene de serie con dones y con talentos y que es nuestra obligación, atención a la palabra, obligación, encontrarlos y ponerlos al servicio de los demás. Segunda idea del día de hoy, desde el victimismo o desde la responsabilidad. Solo cada día cuando nos levantamos por la mañana tenemos dos opciones. Podemos vivir el día como una víctima o vivirlo como una persona responsable. Hemos de dejar de ver problemas y comprometernos a ver oportunidades. Nadie puede hacer por nosotros lo que es nuestra responsabilidad hacer. Ha llegado el momento de dejar de señalar fuera y empezar a mirar dentro. Ha llegado el momento de dejar echar la culpa. Fíjese que empleo la palabra culpa, porque estamos continuamente echando culpa, aunque en realidad debería ser responsabilidad. Ha llegado el momento de dejar de echar la culpa fuera, porque eso no genera más que ira y resentimiento. Y la tercera idea del día de hoy: si quiere un futuro mejor, preocúpese solo del qué, olvídese del cómo. Yo esto es una cosa que veo continuamente en talleres, en seminarios, en mi propia experiencia de vida. Cuando una persona está concentrada en el cómo, no ve más que problemas. Cuando nos centramos en el qué, cuando nos centramos en ese sueño mejor que anhelamos, que queremos y que merecemos, no vemos más que oportunidades. Y una pequeña frase: el éxito no está en la meta, sino en caminar hacia el lugar adecuado. ¿Quieren saber más? Yo también. Estoy deseando empezar la entrevista con Mario, que empieza ya mismo. Y vamos con la entrevista, una sección patrocinada por nuestros amigos del Instituto de Desarrollo, institutodesarrollo.es, tus amigos en tu camino de crecimiento personal y profesional.
Y vamos con Mario, pero claro, en este programa, además de los currículum, leer bueno, me podría pasar hasta las 2 de la tarde leyendo el currículum de Mario y entonces acabaría el programa y no habríamos terminado. Pero a nosotros nos gusta ver otra faceta de nuestros invitados, así que Cristina Serrato le ha preparado este perfil. Mario es médico, profesor y conferenciante. Algo que para él supone la búsqueda de aquello que hace que las personas sean más felices y sufran menos, y que le aporta, sobre todo, la posibilidad de crecer como ser humano y ayudar a otros a creer en su potencial. Madrileño de cuna, enamorado de Boston, lector empedernido y buscador de tesoros, es consciente de que ha llegado a donde está, inspirado por sus enfermos. Soñador, naturalista, recuerda de su infancia los libros de aventuras, los ratos con la familia, sobre todo a su abuela Celia, figura importante para él. Le gusta montar en bicicleta, aprender, volver a aprender más, la pasta italiana, el olor del mar, y su color favorito es el verde, quizá el que tiñe la esperanza de estar siempre en contacto con esa verdad que persigue a diario. Le emocionan el espíritu de superación, sus 3 hijos. Quisiera vislumbrar a través de una ventana secreta qué hay más allá. Y en el aquí y el ahora da gracias por haber entendido que la fe mueve montañas. Espartaco o gladiador de cine, admirador de Jesús de Nazaret. Lo primero que hace cada mañana es prepararse un té verde. Lo último, antes de dormir, rezar y de vez en cuando considerar, como lo hizo Santo Tomás de Aquino, que todos los errores del ser humano proceden de un único origen, la soberbia. Así se quedan todos, Mario, como tú, no saben ni qué decir. Sí, impresionado de la profundidad de lo que has dicho, porque has cogido lo que yo te comenté y le has dado una humanidad y un afecto verdaderamente conmovedor. Gracias, Cristina. Muchas gracias a ti. Bueno, Mario, antes de empezar la entrevista, ¿me dejas que salude a la tribu de Pensamiento Por Positivo? favor. Tenemos el estudio Por lleno favor, de gente. ¡Hola, por buenos favor. días! Muchas gracias por venir. Tenemos el estudio lleno de gente porque saben que pueden venir a ver el programa en directo. Solo tienen que escribirnos a infopensamientopositivo@gmail.com y pasar una maravillosa jornada con nosotros. Tenemos un número de teléfono 900-106-106 donde le pueden formular alguna pregunta a Mario o donde nos pueden contar qué hicieron para reinventar su futuro. Y yo creo que lo primero, Mario, es tener una visión diferente de cómo queremos que sea nuestro futuro, si queremos inventarnos un futuro diferente. Es así, y yo casi preferiría contar una historia verdaderamente impactante. Una mujer que se llama Helen Keller y que cuando era niña tuvo una meningoencefalitis muy severa que la dejó ciega, muda y sorda. Consiguió, con su esfuerzo personal y con la ayuda inestimable de Annie Sullivan, consiguió ser la primera mujer en la historia que se graduó con honores por la Universidad de Harvard. En una ocasión, un periodista se acercó a esta mujer ya reconocida en todos los Estados Unidos y fuera de aquel país y le dijo: señorita Keller, ¿hay algo peor que ser ciega? Y ella dijo: sí, señor, hay algo peor. Es peor poder ver y no tener una visión. Porque cómo vemos el futuro determina cómo vivimos el presente. Si nos ponemos a reflexionar sobre estas palabras que para mí tienen una enorme hondura y un gran calado, si yo el futuro que veo es un futuro desilusionante, es un futuro sin esperanza, es un futuro sin desarrollo, ¿cómo voy a poder vivir mi día a día con ilusión, con entusiasmo, con ganas? Lo viviré con desánimo, con desesperanza. Por tanto, los resultados que tendré serán unos resultados pobres, escasos. Efectivamente, al final habré creado un futuro desilusionante. Es la famosa autoprofecía que se cumple. Por eso es clave entender que el futuro no es algo que nos encontramos, es algo que nosotros creamos. Y la visión tiene ese enorme potencial, es inspirarnos, es movernos, y a partir de ese horizonte profundamente entusiasmante es como el ser humano va desplegando su verdadero potencial. ¿Y qué sucede cuando no tenemos esa visión, Mario? Yo me encuentro, y supongo que tú también, multitud de seres humanos que no son capaces de imaginarse un futuro ilusionante diferente. Porque para mí es una tragedia
Sí. Pero ¿cómo hacer que eso suceda? ¿Cómo hacer...? Es una gran pregunta. Ese escritor que a mí me conmueve tanto, Víctor Hugo, dijo: la tragedia del ser humano no es que se va a morir, es que no sabe cómo vivir. Pues mira, en primer lugar, hay que ser consciente de una cosa, y tú lo has comentado al comienzo del programa. Hay que ser consciente de que desde el papel de una víctima no se puede generar ningún futuro. Si nosotros no tenemos una misión clara, no tenemos un objetivo claro, ningún viento va a ser favorable. Vamos a ir siempre a la deriva. Entonces, lo primero que hay que hacer es un día plantarse y decir: hasta aquí, hasta aquí. Yo reconozco que no puedo afectar a todas las cosas que pasan en mi vida y las tendré que aceptar, que no resignarme es diferente, aceptar o resignarse. Yo sí hay cosas que puedo hacer y enfocarte en lo que puedes hacer. Es absurdo pensar que nos van a cambiar las circunstancias y que van a ser más favorables si no estamos dispuestos a cambiar algo en nuestro interior. Porque cómo somos afecta tremendamente a aquello que atraemos en la vida. El proceso de crear la visión no es un proceso puramente intelectual, porque si no comprometes, si no enganchas con las fuerzas del corazón, no surge nada más que una visión razonable. Las visiones razonables proceden de nuestra consulta al pasado, a nuestra historia. Y yo pregunto a mi historia: Mario, ¿en tus 56 años de vida fuiste capaz de hacer esto? No. Pues entonces, en los años que te queden por vivir, tampoco. Eso es absurdo. Eso es una visión muy intelectual. Todo lo contrario. Es: ¿qué daría a mi vida un profundo sentido, un profundo propósito? Y jugar con la pregunta. A nosotros lo que nos interesa, con lo que nos interesa conectar, no es con el intelecto. Nos interesa conectar con una parte mucho más profunda del ser humano. Una parte que está en nuestro interior y que sabe lo que nos pasa y lo que podemos hacer para generar el tipo de vida que nos genera, que nos produce esa sensación de propósito, de sentido. Como decía Neruda: confieso que he vivido. El tema de las creencias, Mario. ¿Qué sucede cuando tenemos unas creencias que son disfuncionales, que no nos permiten afrontar el futuro que queremos? Es decir, cuando vemos el mundo, yo siempre, para explicar qué es una creencia, muchas personas probablemente ya lo conozcan, explico la anécdota del elefante. El elefante, cuando es chiquitito, le atamos, imagínense un elefante recién nacido, le atamos con un cordel a un palo, y entonces el elefante empieza a tirar para escaparse, y como ve que se hace daño en el cuello, decide no seguir tirando. Cuando el elefante es mayor, que con que tan solo tirara echaría abajo todo el circo, no tira del cordel. ¿Por qué? Porque tiene la creencia de que se hará daño. Esto es una creencia, es una idea que en un momento determinado de nuestra vida nos funciona y en un futuro ya no tiene necesariamente por qué funcionar. ¿Cómo darnos cuenta de esas creencias, Mario, que nos están impidiendo acercarnos a la vida que deseamos? Bueno, lo primero que quisiera es compartir una imagen, porque el concepto de creencia es un concepto de base lingüística y conviene aterrizarlo. Una creencia en un ser humano, una creencia disfuncional, sería exactamente igual que unas orejeras para un burro. El burro ve un espacio y no ve nada más allá. El ser humano tiene unas creencias disfuncionales y sencillamente marcan unos esquemas mentales y no se le ocurre que haya nada fuera de ellos. Las creencias no son ideas. Esto es lo primero que hay que distinguir. Son certezas para nosotros. De hecho, el filósofo español José Ortega y Gasset dijo: nosotros tenemos ideas, en las creencias estamos. Es radicalmente diferente. Es una certeza para mí. Yo a nivel inconsciente ni me cuestiono que las cosas puedan ser de otra manera. Eso es lo que hace especialmente desafiante transformar las creencias disfuncionales. Lo que pasa es que las creencias disfuncionales tienen un punto flaco. Es su famoso tendón de Aquiles. Toda creencia disfuncional hay un momento en el que sale a la superficie, pero no sale como una idea, sale como una sensación corporal. Yo voy a entrar
imaginémonos que voy a entrar en este programa de radio, que nunca he estado en un programa de radio, que nunca he estado pues con personas que me van a hacer preguntas, así, de tal manera que lo escuchen oyentes o personas en el público como ahora, y tengo la creencia en mi interior que no tengo nada valioso que compartir. Yo no lo voy a notar como una idea, como un razonamiento. Lo que voy a notar es que mi cuerpo se pone tenso, que mi corazón empieza a latir deprisa, que me cuesta respirar con hondura, incluso que dejo de respirar durante unos instantes. En ese momento es cuando yo tengo que hacerme una pregunta. ¿Qué me estoy diciendo a mí para sentirme así? Si yo juego con esa pregunta, en esos momentos, habrá un momento, antes o después, en el que la creencia aflorará. Pero nunca nos hacemos esta pregunta, porque sencillamente la propia sensación corporal, que es tan incómoda, que es tan desagradable, nos envuelve y nos distrae. Yo creo que hay otra manera de saber que tenemos creencias disfuncionales, y es observar aquellas áreas de nuestra vida en donde tenemos problemas. Que suelen coincidir con aquellos momentos en los que el cuerpo, lejos de ayudarnos, nos limita. El maestro de Aikido tiene una magnífica gestión de sus emociones, de manera que consigue mantener la distancia necesaria frente a aquello que es difícil o doloroso. Experimenta la tristeza, pero no queda dominado por ella. El verdadero aikidoka de la vida ha de entender con hondura que los supuestos enemigos simplemente son personas que todavía no han despertado a una realidad más ilusionante y que viven en un infierno de sufrimiento. La intención del practicante de Aikido ha de ser en todo momento la correcta, es decir, la de ayudar a otra persona a descubrir su verdadero potencial y a alcanzar su plenitud. Llámenos, tenemos un número de teléfono, el 900-106-106. Cuéntenos qué han hecho para crear un futuro mejor. Formúlenle una pregunta a Mario. Cuéntenos qué les gusta del programa o qué les gustaría, todavía que mejorásemos. Mario, ¿por qué has incluido esto del Aikido en tu libro Ahora Yo? Me pareció muy curioso y por eso lo hemos recogido. Para mí el Aikido, he practicado diferentes artes marciales a lo largo de muchos años, y una de ellas fue el Aikido. Para mí el Aikido es un arte marcial singular y muy especial. Fue creada por el maestro Morihei Ueshiba, y el Aikido es también una grandiosa metáfora sobre la vida. Cuando un aikidoka es golpeado por un atacante, sencillamente se aparta del camino. No es como en otras artes marciales donde hay un bloqueo y hay un contraataque. Aquí sencillamente se aparta. Metafóricamente, ¿esto qué puede significar? Que en la vida muchas veces las personas que nos golpean realmente no tienen nada contra nosotros. Lo que pasa es que, envueltos en su ira, envueltos en su resentimiento, es muy fácil que enseguida se sientan provocados. La primera parte del Aikido es te quitas de ahí, es decir, no reaccionas. No eres un ser que actúa en base a reflejos. Acción, reacción. Te queman, quitas la mano. Sino todo lo contrario, te apartas. Esto implica una enorme compasión. Compasión quiere decir comprensión del sufrimiento. En segundo lugar, te pones al lado de la persona. Es decir, intentas entender su mundo. Esto no quiere decir que estés de acuerdo con su mundo. Quiere decir que intentas comprender por qué ve las cosas así. Y en tercer lugar, en el Aikido lo que haces es redirigir al oponente. ¿Hacia dónde le rediriges? Le rediriges hacia un espacio en el cual esa persona sea consciente del daño que se está haciendo y del hecho de que podría tomar otras alternativas para cubrir mucho mejor sus necesidades. Dices también, Mario, que necesitamos empezar a formularnos nuevas preguntas y que hay que empezar a mirar en sitios diferentes y no donde siempre hemos mirado. En una ocasión, un vecino se encontró por la noche al excéntrico Nasruddin buscando algo bajo la luz de una farola. ¿Qué es lo que buscas, Nasruddin? Busco mis llaves. Es que las he perdido. ¿Las has perdido debajo de esta farola? No, las he perdido dentro de mi casa. Entonces, ¿por qué las buscas cerca de esta farola? Porque es el único sitio donde hay luz. Bueno, Nasruddin es un personaje del que se habla mucho, es un personaje ficticio del que se habla mucho en el sufismo, que es la parte mística del Islam. Y esto nos pasa mucho o con mucha frecuencia a las personas.
estamos dando vueltas y vueltas a nuestros problemas desde el intelecto, como él dando vueltas y vueltas a donde está la llave debajo de la farola. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a pensar que nuestra vida es puro intelecto. El desafío que tenemos es buscar en otro sitio. Porque Nasruddin, lo que está buscando, que son sus llaves, las ha perdido en su casa, no donde está la farola. Pero él normalmente nunca tiene luz en su casa. ¿Qué es la luz en nuestra casa? La luz en nuestra casa es llevar el poder de la razón a través de la reflexión. Es el camino interior. Nosotros podemos encontrar la solución, o al menos una respuesta a lo que nos aflige, no usando el intelecto, sino usando el poder de la razón a través de la reflexión. La palabra inteligencia viene de una raíz latina, interlegere, que quiere decir mirar adentro. ¿Cómo hacemos para evitar dejarnos llevar por la pereza, por la ira, por el desencanto, por la desazón? Cualquier persona que haya querido formularse un futuro mejor, hablábamos hace un rato antes de antena de esto, te llevas golpes a veces en la vida, tienes un plan, tienes una visión y a veces por lo que sea no sucede. ¿Cómo evitar caer en esos estados de desánimo? Que yo creo que a alguien le sonarán, no sé, me hago la idea de que... Me gustaría aprovechar la extraordinaria ocasión que tengo hoy para estar hablando a los oyentes y a las personas que están con nosotros para recomendarles un libro. Se llama Canción de Navidad. Lo escribió Charles Dickens en el siglo XIX, y es un hombre que fue capaz con sus escritos de cambiar por completo la forma en la que la Navidad se celebraba en Inglaterra. ¿Por qué recomiendo este libro en relación a tu pregunta? Porque el protagonista es Scrooge, y Scrooge es un hombre lleno de ira, lleno de resentimiento, que odia la Navidad. Sin embargo, Scrooge recibe una visita, no revelaré cuál, y se da cuenta del precio que ha pagado, del precio que está pagando y del precio que va a pagar en su vida si no cambia. Por eso, cuando nosotros somos conscientes del precio que hemos pagado por ese victimismo, del precio que estamos pagando por ese victimismo y del precio que sin duda vamos a pagar en el futuro si no tomamos responsabilidad en nuestra vida, entonces encontramos la palanca más importante del ser humano, el mundo emocional. ¿Cómo podemos recuperar esa faceta? Sencillamente volviendo a hablar de las cosas que nos entusiasman, de las cosas que nos ilusionan, de las cosas que nos angustian, de las cosas que nos preocupan, de las cosas que nos inquietan. Hemos de ser capaces de hablar con otros seres humanos de eso que está en nuestro corazón, porque si hay algo que a las personas nos une, es eso. Todos tenemos ilusiones, todos tenemos sueños, preocupaciones, angustias. Mientras no retomemos esa faceta al ser humano, ¿cómo vamos a poder resolver nada que está directamente relacionado con ello si ni siquiera hablamos de ello? Es un absurdo. Y fíjate, y en relación a esto, hablas del amor, del servicio a los demás, de la misión, y hay un corte que me gustaría que explicaras, Mario, de Ahora Yo. En una ocasión, la Madre Teresa de Calcuta tenía entre sus brazos a un enfermo que se estaba muriendo. Había personas que habían llegado de Europa para conocer la labor de la Madre Teresa. Una de esas personas, cuando vio que la Madre Teresa le daba al moribundo un beso en la mejilla justo antes de que muriese, exclamó: «Yo no haría eso ni por 1.000.000 de libras». La Madre Teresa le miró y le dijo: «Yo tampoco lo haría». Bueno, a mí me impresionó mucho cuando conocí este tema, conocí a alguna persona que conoció directamente a la Madre Teresa de Calcuta, porque nos habla de dos niveles de realidad. El nivel 1 es el nivel del utilitarismo. Yo hago las cosas por la utilidad que tienen para mí. Yo me relaciono con las personas por la utilidad que esas personas tengan para mí. Ese no es el nivel que refleja esa acción de la Madre Teresa de Calcuta. Hay un nivel superior en el que los seres humanos se encuentran, en el que los seres humanos crean lazos de afecto, como explica maravillosamente el profesor López Quintás, donde surge ese respeto, esa cordialidad, ese deseo de crear posibilidades de colaboración. Claro,
esa persona que venía de Europa hablaba de ese nivel, bueno, reducido, del utilitarismo. Yo, aunque me pagaran esa cantidad fabulosa de dinero, no haría algo que me repugna. Ella estaba en otro nivel. Ella no solo no le repugnaba, sino que se había encontrado con ese ser humano. Atención, ¿cuánto valió para ese ser humano en su momento de morir que alguien le besara? Tenemos del otro lado del teléfono, Mario, permíteme unos segundos, Ángel Luis Sánchez, que nos quiere contar algo desde el Instituto de Desarrollo. Ángel Luis, buenos días. Hola, buenos días, Sergio. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué herramienta nos das hoy para crear un futuro mejor? Pues una herramienta que te es bastante familiar, la verdad, porque te suena una herramienta que se llama Sorprendedores. Me es ligeramente familiar, sí. Pues sí, pues mira, desde el Instituto de Desarrollo y al hilo del programa de hoy, lo que queremos es precisamente acercar esta herramienta a todo el mundo para que empiece a crear ese futuro, ese nuevo año, ese futuro que empieza dentro de nada y pueda realizar sus sueños personales. Y Sorprendedores me parece una muy buena herramienta para empezar a practicarlo, para empezar a construir ese futuro y empezar a crear desde el ganar-ganar y desde las colaboraciones con todos los demás de nuestro entorno, no desde la competitividad, sino desde el colaborar, pues empezar a construir un mundo diferente. Pues me encanta, Ángel Luis, que hagas esta propuesta. Yo qué te puedo decir, pero yo creo que le será de mucha utilidad a muchas personas. ¿Dónde lo pueden encontrar, Ángel Luis? Pues mira, en nuestra página de institutodesarrollo.es, y además a todas las personas que lo compren hoy, pues queremos hacerle el pequeño regalo de que entre todos los que lo compren hoy, a uno de ellos le saldrá gratis. Pues institutodesarrollo.es, ya saben sus amigos, en ese cambio de mejora y de desarrollo personal y profesional en la que muchas personas estamos. Ángel Luis, hasta otro día. Muchas gracias. Gracias a ti. Tal vez no podemos cambiar lo que nos pasa, pero sí que podemos cambiar la manera de relacionarnos con lo que nos pasa. Y de toda la tribu de Pensamiento Positivo que ha venido ya al estudio porque escribieron previamente a infopensamientopositivo@gmail.com, Enrique le quiere formular una pregunta a Mario. Enrique, buenos días. Bueno, en primer lugar, darte las gracias por dejarme intervenir en este programa tan maravilloso e imprescindible, sobre todo en los tiempos que corren. Me dijiste en una de las ocasiones en las que hemos comido juntos respecto de tu libro Vivir sin jefe, que no es oportunista sino oportuno. Yo pienso lo mismo de tu programa de radio, es muy oportuno. Gracias. Espero que se vaya dando a conocer y que en el futuro tenga la audiencia que se merece, en detrimento de programas del tipo La Noria. Nos iría mejor a todos y al país. En cuanto a Sergio Fernández, si tuviera dinero, apostaría muy fuerte por él, es un crack. Bueno, gracias. ¿Y la pregunta para Mario? Doctor Alonso, es un placer y un orgullo comentarle que he seguido sus consejos y ante las situaciones difíciles que estoy afrontando, que en algún momento me han bloqueado, los he puesto en práctica. Tengo una compañera de viaje a la que he convencido, gracias a usted, de que tenemos que dialogar mucho más. Antes no me hacía demasiado caso cuando yo se lo decía, y es mi mujer Marinela, que está aquí con nosotros, y en la cual encuentro un apoyo incondicional, sin el cual posiblemente estaría vencido. Hago ejercicio físico, pues hace años que acudo regularmente a un gimnasio y me gusta dar largos paseos con ella, contándole mis inquietudes, mis problemas y las soluciones que les quiero aplicar. Perdona, Enrique, pero la pregunta es que vamos muy mal de tiempo. Termino, para que me dé su opinión. Procuro también reír y estar con gente que me divierta, pues siempre lo he considerado fundamental. Además de eso, yo también soy compañero de viaje de la madre de hijo menor Eduardo, que está aquí, y a la que animo a seguir luchando contra el cáncer para que mantenga viva la esperanza, porque se va a recuperar, aunque le lleve algún tiempo, y le he demostrado que voy a estar siempre a su lado. Para construir mi futuro me he puesto en el peor de los escenarios, lo he asumido y he bajado todos los peldaños de la escalera de un solo salto. He colocado mi listón al mínimo. Hice balance y me he deshecho de los activos tóxicos que me lastran, eliminando del todo lo que no puedo realizar a corto plazo y no obsesionándome con lo que voy a perder, sino dando gracias por lo que me queda, la salud, la familia, los amigos, alguna propiedad material. Sobre todo lo que me queda, posiblemente más de lo que creía cuando... Termino. Es que me están echando la bronca desde control. Tenemos que cortar una pregunta o si no pasamos. La pregunta, sobre todo lo que me queda, posiblemente más de lo que creía cuando estaba bloqueado, he empezado de nuevo con humildad y dando las gracias a la vida por lo que tengo. A partir de ahí será muy gratificante ir subiendo escalones poco a poco y eso me estimulará mucho, ya que ir bajando peldaños durante meses hasta aceptar que nuestra vida y el marco de relaciones con nuestro entorno ha cambiado, a peor me puede ocasionar una enfermedad física o una depresión de la cual va a ser muy difícil salir. ¿Qué opina usted, doctor, de mi estrategia para construir el futuro?
Gracias, Enrique. Bueno, es una estrategia que surge desde la autenticidad, surge desde el compromiso, y todo aquello que surge desde la autenticidad y desde el compromiso, desde luego tiene muchos visos de generar enormes posibilidades. Hay que recordar que en la vida nunca jugamos con seguridades. Jugamos aumentando nuestras posibilidades, y yo francamente creo que has aumentado enormemente tus posibilidades de tener ese éxito que buscas. Tenemos a otra persona de la tribu, Mónica. Hola. Hola, Mónica. Pues yo quería formularle una pregunta. Quería preguntarle cómo podemos empezar a romper con los antiguos esquemas cuando nos proponemos reinventarnos y miramos hacia el futuro y en lugar de ver algo positivo o negativo vemos vacío. El vacío tiene dos dimensiones. Hay un vacío que es sencillamente la ausencia de sonido, y hay otro vacío que es mucho más profundo, que es cuando uno empieza a entrar en contacto con el propio ser, con la faceta más íntima del ser humano. Creo que hay una cosa, Mónica, que es fundamental retomar, que es el poder de la reflexión. Yo en un momento determinado tuve que dar un cambio sustancial en mi vida, muy, muy importante, y dediqué un espacio de 4 horas ininterrumpidas para reflexionar. Tuve muchos momentos donde quería irme de allí, porque digo, ¿qué hago aquí? Pensando, reflexionando y tal cual. Empecé a entrar en un estado de quietud, y poco a poco empezaron a desvelarse una serie de posibilidades y una serie de opciones. La mayor distancia al ser humano es él mismo. Por eso, si no cogemos y buscamos un espacio, puede ser un sitio en la naturaleza, puede ser un cuarto, lo que sea, para coger y decir, primero, ¿qué cosas de mi vida realmente no están funcionando como me gustaría? ¿Qué cosas verdaderamente me ilusionarían? Y una vez que eso lo has puesto por escrito, esto es fundamental porque estamos implicando mecanismos cerebrales muy dependientes del hemisferio cerebral izquierdo, que es básico en este proceso, empiezas a entusiasmarte por lo que quieres hacer de tu vida. La muerte, el ideal es que nos sorprendiera viviendo el tipo de vida que queremos vivir. En mi experiencia, muy pocas personas están dispuestas a generar estos espacios de reflexión, porque los viven como una pérdida de tiempo y creen que generar una nueva vida es una receta. A mí denme la receta. Yo lo que quiero, a mí no me cuenten historias, cuénteme la receta. Si a usted le digo que su vida la transforma con una receta, sencillamente le estoy engañando. Usted no merece que yo le engañe. Muchas gracias. A ti. Vamos a escuchar a Raymond Samson, que nos va a contar algunos libros para reinventarnos este nuevo futuro. Cuando veas a un hombre bueno, trata de imitarlo. Cuando veas a un hombre malo, examínate a ti mismo. Pensamiento positivo. La propuesta. Raymond Samson, muchos de ustedes le conocerán por El Código del Dinero, por Taller de Amor, por Volver, por sus libros, por, bueno, qué sé yo, porque es amigo de la tribu de Pensamiento Positivo. Y hoy le hemos llamado porque Raymond sabe mucho de ayudar a otros seres humanos a que reinventen su futuro, y le vamos a preguntar. Raymond, buenos días. Buenos días. La pregunta de oro es, ¿qué 3 libros o películas nos recomiendas para inventarnos ese futuro que nos merecemos? Bueno, pues mira, 3 libros sobre 3 tipos de inteligencias diferentes. Empezamos por el primero. Mira, Inteligencia Financiera. Es un libro de Robert Kiyosaki, está editado en español, y se llama Incrementa tu coeficiente de inteligencia financiera. Bueno, repítelo, incrementa tu coeficiente de inteligencia financiera. Bueno, el coeficiente de inteligencia financiera es el subproducto de tener educación financiera, que es algo que nos hace falta muchísimo ahora más que nunca en tiempos de crisis, ¿no? Sí. Y que la mayoría de las personas no tienen, porque en la escuela simplemente no se proporciona educación financiera. O sea, las personas no saben distinguir entre un activo, un pasivo, entre deuda buena, deuda mala, entre, bueno, en fin, una serie de conceptos que deberíamos tener muy claros para que nos vayan bien las cosas con el dinero. Así que este libro de Robert Kiyosaki nos va a ir muy bien estas Navidades. Incrementa tu coeficiente de inteligencia financiera. Segundo, Raymond. Segundo, un libro fantástico de Luis Bassat. Este es nuestro, es de aquí, del país. Se llama Inteligencia Comercial. La otra inteligencia comercial. ¿Qué tal está? No me lo he leído aún. Está fantástico, porque es un hombre de empresa, Luis Bassat. Es un hombre que ha triunfado, ¿no? Como publicista aquí en nuestro país, ¿no? Y en todo el mundo.
Y pone un ejemplo muy bueno en el libro y te dice que Van Gogh, que era buenísimo como pintor, no vendió ni un cuadro en su vida. En cambio, Picasso lo vendió todo. Así que no se trata de lo bueno que seas en tu oficio, en tu actividad, es lo bueno que eres vendiendo. Y luego también nos ayuda este libro a romper ese esquema que tenemos con la venta. La gente tiene un prejuicio con la venta, cree que vender es engañar, ¿no? Que es un truco. Bueno, pues nada de eso. Luis Bassat es un hombre que ha vendido toda su vida, es un hombre íntegro, honesto, y nos enseña a entender la venta desde otra perspectiva. Inteligencia comercial. Y por último, Raimon. Y por último, inteligencia creativa. Este es un libro, en realidad no se llama así, pero el libro se llama La clase creativa, y lo ha escrito Richard Florida, que es un americano que de vez en cuando se va al futuro, echa un vistazo y luego viene aquí y nos lo cuenta. Qué bueno, además, este libro, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y entonces la inteligencia creativa es, bueno, este hombre nos explica cómo será el siglo XXI y nos dice que tenemos que vender talento, que tenemos que vender creatividad, que los occidentales tenemos que vivir de eso, que no podemos vivir de vender horas, que tenemos que vender de desarrollar un talento, el que sea, y ser muy creativos. Y en esa economía creativa y del talento y del conocimiento nos van a ir muy bien las cosas. Incrementa tu coeficiente de inteligencia financiera, inteligencia comercial y la clase creativa. Los 3 libros que nos recomienda hoy Raimon Sansó. Raimon, como siempre, muchas gracias. Gracias. Pensamiento Positivo, el programa de ABC.Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Ni las victorias de los Juegos Olímpicos, ni las que se alcanzan en batallas, hacen feliz al hombre. Las únicas que lo hacen dichoso son las que consigue sobre sí mismo. Epícteto. A Diana Molina, muchos de ustedes la conocerán porque ha salido en la tele, y esto de salir en la tele parece que ya da caché. Sin embargo, a nosotros nos cae bien, pensamos que tiene mucho que aportar y por eso la hemos traído aquí, pero se la queremos presentar de una manera diferente, y se la presenta Cristina Serrato. Diana, que de pequeña quería ser misionera o casamentera, hoy en día realiza una apasionante labor que le aporta riqueza, crecimiento y humanidad. Es coach. Sevillana de nacimiento, recuerda de su infancia a su padre, la generosidad y el trabajo de sus abuelos, la costura, la brecha de su hermana y las perrunas. Positiva, comprometida, luchadora y perseverante, le emocionan la vida, el amanecer, las buenas noticias y las desigualdades, esas que le hacen vivir dando y colaborando y ser fiel a su creencia en el ser humano y sus ilimitadas posibilidades. Apasionada de la buena conversación, la soledad escogida, el deporte, hacer punto o experimentar en la cocina, dedica su tiempo libre a disfrutar de sus hijos, amigos, naturaleza o leer. Le gusta el amarillo, el olor a vida que desprende un bebé, el sabor de un buen bizcocho y las montañas repletas de árboles. Sería una tierna e inteligente Audrey Hepburn, una vehemente Coco Chanel, una buena madre de cuento, y se dejaría cunar por el Gute Nacht de Brahms. Para Diana, que piensa que la felicidad se halla en las pequeñas cosas, no hay nada como el placer de despertar a sus hijos cada mañana, desayunar bajo los rayos del sol o reír junto a los suyos. Cree en el esfuerzo, la paciencia, el valor, la perseverancia o las duchas de agua fría matinales. Está convencida de que creamos milagros con nuestra forma de pensar y le pediría al genio de la lámpara, si pudiera, que contribuyera por el mundo, que distribuyera por el mundo compromiso, pasión y responsabilidad. Compromiso, pasión y responsabilidad, Diana. No tengo palabras. Les pasa a todos, ¿eh? Es que además invitas a que sigamos sacando todo lo que llevamos dentro. O sea, qué bonito. Gracias, Diana. Cristina. Bueno, me he emocionado, ¿eh? Se me corre el rímel. Muchas gracias. A ti. Bueno, seguimos charlando sobre cómo crear un nuevo futuro diferente, y yo hay un tema que no me gustaría que nos pasásemos por alto, y es el tema de un lenguaje transformador. Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi propio mundo. Totalmente de acuerdo. Cómo hablamos, cómo nos hablamos, es lo que nos potencia o nos limita. El diálogo interno que tenemos cada mañana cuando nos levantamos
cuando tenemos un éxito, cuando tenemos un fracaso, es vital para dar el siguiente paso. Dinos palabras que nos potencien y palabras que nos frenen. Para mí una palabra, voy a empezar por la última, porque siempre se queda lo último que se dice, ¿no? Una palabra que frena enormemente es el pero. Y los porqués. Explica esto. El pero, cuando tú quieres decir algo tremendamente bueno, estás convencido de algo, pero no sé cuántos, no sé qué, en el momento en que dices el pero, todo lo primero ha desaparecido. Ya no existe. Con lo cual te quedas con lo que viene después, la justificación, el empobrecimiento, esas palabras que te arrastran al abismo de lo que decía antes Mario, ser víctima. ¿Y cómo nos relacionamos con los demás para que creen un futuro mejor? Yo creo que este es un tema que a muchas personas les interesará. Es decir, yo ya me he convencido de que necesito un futuro mejor, pero mi entorno no quiere eso. O me cambio de entorno, o les convenzo, o lo asumo. No sé qué opinión tenéis formada a este respecto, pero yo sé que es un tema que a muchas personas les interesará. Yo les hago la transcripción. Son tan educados los dos que están... No, por favor, usted adelante. Usted adelante. Yo solo quiero decir que hable Diana no es ya por educación, es que me interesa muchísimo escucharla. Me parece que está haciendo cosas muy importantes, es por eso. Hombre, creo que el entorno, como bien decía un gran médico neurocirujano, nosotros somos en gran parte consecuencia de nuestro ambioma, es decir, de nuestro entorno. Pero es verdad que en función de dónde mires de ese entorno y cómo lo interiorices, va a condicionar, bueno, pues tu forma de ser y va a condicionar tu futuro. Podemos fijarnos, como decía Tony Robbins, la vida es una línea, es un lado positivo y es un lado negativo. ¿En qué lado te fijas? Si te fijas en el lado negativo, todo el entorno lo vas a ver, lo malo de ese entorno. Si te fijas en el lado positivo, vas a sacar del entorno todo lo máximo que puede darte. Y es infinito. Una vez que te fijas en eso maravilloso que te da el entorno, en ti eres capaz de sacar lo máximo que hay. Porque eres un ser de infinitas posibilidades, no tienes límites, te autolimitas. Que el entorno no te autolimite. Bueno, y un poquito comentando lo que hacía Leonardo da Vinci, que se lo escuché a un buen amigo mío, que es muy experto en Leonardo, Juan Carlos Cubeiro. Y Leonardo iba a un taller, y cuando Leonardo veía que en ese taller el ambiente era tóxico, sencillamente se iba a otro. Es decir, hay que distinguir muy claramente un ambiente en el cual las personas están tristes, han perdido la ilusión, han perdido el ánimo, y ahí lo que hay que hacer es, pues eso, ayudar a todos a mirar, como tú comentabas, Diana, en una dirección diferente. Eso hay que distinguirlo muy claramente de personas o de entidades donde verter toxicidad en el entorno se ha convertido en un hábito. Mi propuesta es salir de ahí. ¿Cómo? Bueno, pues sencillamente, si tú en una conversación lo que ves es que cada vez que propones una idea te la están machacando, has de procurar o no tener ese tipo de conversaciones con esas personas, porque son conversaciones que al final te van a generar la gran duda sobre si eso efectivamente es posible o no, o llegar un momento y tener asertividad, es decir, mira, para mí esto es importante, te rogaría que cuando habláramos al menos respetaras que yo tenga ilusión en esto. La asertividad es fundamental. La asertividad no es dureza en el hablar, es firmeza a la hora de defender aquello que para ti es valioso. Y cuando tú eres firme, esas personas se dan cuenta de que no estás dispuesto a prestarles más atención, más glucosa cerebral. Y si no hacemos eso, seremos víctimas de esa toxicidad. Yo no dejaría que en mi casa viniera una persona y la llenara de cubos de basura. ¿Por qué dejo que haya personas que echen cubos de basura en mi mente, si mi mente vale más que una habitación de mi casa? Yo a esto añadiría, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Mario, el poder de las preguntas. Cuando hay alguien terriblemente negativo a tu alrededor, a veces una pregunta lo desarma. Es lo mismo que el aikido. Desde luego. Cuando te echas para un lado, no encuentras a nadie con quien pelear. Una pregunta poderosa desarma enormemente la negatividad de las personas, básicamente porque no saben por qué la tienen, no saben por qué actúan así, no saben por qué responden así. ¿Por qué nos fijamos en lo negativo? Pues no lo sé, vamos a preguntárselo a Julián Trullén de la Escuela Increscendo, nuestros amigos de Pensamiento Positivo, Escuela Increscendo, expertos en oratoria, en coaching. Julián, buenos días. Hola Sergio, buenos días, ¿cómo estás? Hola, tribu. ¿Qué pista le vas a dar hoy, Julián, a la tribu de Pensamiento Positivo desde vuestra Escuela Increscendo?
Pues mira, a mí me gustaría decirte que nuestra escuela es una escuela de cómo. Estamos totalmente de acuerdo, claro, estamos totalmente de acuerdo en todo lo que están diciendo estas dos personas y enhorabuena por todo lo que estáis diciendo. Gracias, nuestra escuela es, como decían, Increciendo, lo que enseñamos o lo que os enseñamos es hacer el cómo. Entonces, por ejemplo, ahora en febrero vamos a abrir un programa de oratorio y PNL para estos alumnos que crean que lo interesante es que ellos pueden crear su futuro, ¿no? Entonces, una de las cosas claves para crear nuestro futuro es aprender a expresarnos sin límites, como estabais contando, ¿no? Entonces, en este programa abordamos cómo eliminar esos miedos que nos impiden expresarnos mejor. De alguna forma es la característica del buen orador, ¿no? El saber llegar a los demás, de la autenticidad, sin miedos. Y además que en el siglo XXI aquellas personas que no tengan habilidades de comunicación desarrolladas lo pasarán peor, digamos, ¿verdad? Sí, no, está claro. Yo creo que somos seres que principalmente estamos diseñados y estamos aquí para comunicarnos y para relacionarnos, sin ninguna duda. No podemos vivir solos. Pues Escuela Increscendo, danos la página web. Julián Trullén, te escuchamos. Sí, escuelaincrescendo.es. Escuelaincrescendo.es. Pues ahí vamos a buscar información sobre este magnífico taller de oratoria que nos propones. Muchísimas gracias, Julián. A ti. Hasta otra. Y para mí una de las ideas clave para construir un nuevo futuro es la idea de significado, la idea de sentido, y por eso he recogido este corte que entra en el libro Ahora yo, de Mario. Para mantener la salud, el ser humano debe tener un objetivo, un propósito en la vida que respete y por el que se sienta orgulloso de luchar. La inspiración en un ideal y en un propósito común es la mejor manera de ayudar a cada persona a soportar las penalidades. Hans Selye. Bueno, primero, el ser humano construye su memoria en gran parte con las interpretaciones que hace, con los significados. Eso va por un lado. Por otro lado, el sentido lo que hace es marcar tu trayectoria vital y sobre todo lo que hace es sacarte del ego. El sentido, el propósito, cuando forman parte también de ese propósito otros seres humanos, te obliga necesariamente a trascender del ego. Cuando trasciendes el ego, empiezas a desarrollar tu plenitud. Estoy totalmente de acuerdo, no hay vida sin objetivo. Yo lo primero que diría es, mírate al espejo y di 3 cosas maravillosas de ti. ¿Qué puntos fuertes tienes? Con esos puntos fuertes tienes la gasolina para que tu coche se ponga en marcha y vaya hacia tu objetivo. El objetivo visualízalo, siéntelo, vívelo, escúchalo, incluso huélelo. Es decir, trata de hacer tu objetivo lo más sensorial posible, para que estés dentro de él. Y por último, como dice Walt Disney, los sueños se hacen realidad, solo tienes que tener el valor de perseguirlos. Mi sueño era traeros aquí, lo he conseguido. Diana, muchas gracias. A vosotros. Mario, un placer. Igualmente, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Un primer paso que podemos dar es abrirnos con humildad y con entusiasmo a la idea de que dentro de todos nosotros, seamos ricos o pobres, hay algo de extraordinaria grandeza, algo que viene determinado no por lo que tenemos, sino por lo que somos. Pensamiento positivo, el cierre. Pensamiento positivo dedicado a cómo crear un nuevo futuro. Mario nos ha hablado de Helen Keller y nos ha hecho una pregunta. ¿Qué me estoy diciendo a mí para sentirme así? Raimón nos ha recomendado 3 libros. Incrementa tu coeficiente de inteligencia financiera. Nos ha recomendado Inteligencia Comercial y La Clase Creativa. Y Diana Molina nos ha propuesto que nos miremos al espejo y que nos digamos 3 puntos fuertes. Este programa tiene un equipo detrás que es un gran equipo, y lo componen Borja del Real con la cámara, Ada García Coca en la producción, Armando Mateo con esos cortes de voz que ustedes escuchan, Alberto Peña en la producción, Víctor San Román en el control y Cristina Serrato con los perfiles. Mi nombre es Sergio Fernández y esto ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio, esto es una forma de estar en el mundo, esto es Pensamiento Positivo.